Bueno, queridos hermanos, vivimos en una época de relativismo. Es la época del todo vale. La época de yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, respetémonos. Hasta el punto de que la verdad es relativa. Las personas andan centradas únicamente en la motivación, que es aquello que puede motivarte, en la autoayuda y en la frase de, bueno, puedes conseguir todo cuanto te propongas. Y lemas como puedes ser feliz o haz feliz a los demás o carpe diem, disfruta el momento presente, están al orden del día. El mundo centra su fundamento en el yo, en mi bienestar, en mi felicidad, y para ello emplea recursos humanistas, egocentristas, con el consiguiente desgaste económico desmedido que genera. Giramos en torno al hombre. La sociedad vive mirando su propio ombligo, no levanta la cabeza, no se preocupa de nada más allá del yo. Y hace más de 2000 años, Poncio Pilato le preguntó al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Lo podéis ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 38. ¿Qué es la verdad? Y probablemente esta sea la pregunta más significativa que un hombre puede llegar a hacerse. ¿Qué es la verdad? Y al igual que Pilato, la mayoría de las personas hoy en día viven sus vidas sin conocer la verdad de Dios. Y como consecuencia de eso, van camino de la eternidad sin su presencia. Ahora, también hay muchos cristianos, y esto es mucho más trágico, que viven desconociendo mucho de la doctrina bíblica. Son ignorantes de la verdad, carecen de discernimiento y son como lo que describe Efesios capítulo 4 y versículo 14, niños llevados por vientos de doctrina. Y esto, como digo, es mucho peor. Ahora bien, no cabe duda que para alguien que dice ser cristiano, entendiendo por cristiano no aquel que lo profesa de boquilla, sino aquel que es un seguidor de Cristo, verdaderamente salvado, regenerado en el poder del Espíritu Santo, para alguien que dice ser cristiano, su fundamento es y debe ser Cristo. No hay otra alternativa. Cristo es el todo y en todos, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 11. Y si es así, como cristianos buscamos la sabiduría. Queremos ser piadosos y sabios y de esta forma poder agradar a Dios. Pero a veces no tenemos una perspectiva lo suficientemente clara de qué es la sabiduría. Si preguntara qué es la sabiduría, alguno podría responderme, bueno, es el temor de Dios, de acuerdo con Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Pero la realidad es que ese es solo el principio de la sabiduría, de acuerdo a lo que dice ese pasaje. Y ahí está hablando de la reverencia a Dios, de la admiración a Dios, del temor sumiso a Dios. Pero debemos hilar un poco más fino y ser un poco más precisos. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el sabio? Y hay un pasaje maravilloso en la Escritura que nos responde a esta pregunta. Mateo capítulo 7, versículo 24. Id ahí, queridos hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 24. Está el Señor Jesús enseñando en este precioso sermón del monte, ya casi al final, y ahí describe qué hace un hombre sabio y qué hace un hombre insensato, un hombre necio. Fíjate lo que dice el versículo 24 de Mateo capítulo 7. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ya conocéis, cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, afectaron aquella casa,
pero no se cayó porque había edificado sobre la roca. Así que, ¿quién es el hombre sabio o el hombre prudente, como traduce Reina Valera el 60? El que oye y lo lleva a la práctica. El que oye y hace. Y en esta misma palabra, Santiago capítulo 1, versículo 22, nos recuerda el ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Un poco más adelante, en el versículo 26, dice que el hacedor eficaz, el que no es olvidadizo, ese es bienaventurado. Entonces, ¿quién es el sabio? Bueno, de acuerdo con este pasaje, el sabio es el que oye y hace y pone en práctica esas palabras. Esto implica el que tiene un conocimiento de la palabra de Dios y la lleva a la práctica. El que tiene un conocimiento de la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahora fíjate en contraposición lo que hace el necio, el insensato, versículo 26 de Mateo capítulo 7. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, cuando vino todo, cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa, cayó y fue grande su ruina. El necio es el que hace todo lo contrario. Escucha la palabra, pero no la lleva a la práctica. Por ello, queridos hermanos, es interesante establecer el fundamento, los cimientos sobre esta idea. La idea de que la palabra de Dios tiene que ser central en todo. La palabra de Dios debe ser central en mi vida, debe ser central en la vida de mi familia, debe ser central en mi ministerio y debe ser central en la iglesia. La palabra de Dios tiene que ser central en todo ministerio. Debe ser el cimiento sobre el que se estructura la iglesia y el fundamento sobre el que se basa todo cuanto llevamos a cabo en cualquier área. La palabra de Dios debe ser central. Y para reforzar esta idea vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Este será nuestro pasaje en esta tarde, unos versículos que tienen mucho que decirnos y que estoy tremendamente convencido de que son tremendamente conocidos por todos vosotros. 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17. Podemos considerar estos versículos como un baluarte de la palabra de Dios. Son unos versículos que deben estar ahí grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, y son unos versículos que van a traer ánimo y consuelo para nuestras vidas. Recuerda que es Pablo el que le está escribiendo al joven Timoteo, y en este caso su segunda carta. Dice así la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En este pasaje vemos cómo las escrituras proveen instrucción para la santificación. La palabra de Dios nos da instrucción para la santificación. Y recuerda brevemente que el propósito de esta carta era animar al joven Timoteo en medio de su ministerio en Éfeso. Y el tema fundamental de esta carta es la necesidad de permanecer fiel aun cuando hay aflicción y aun cuando hay dificultades. Y esto incluía, por supuesto, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Solo por adentrarnos un poco en el contexto y ver el párrafo en el que se encajan estos versículos, fíjate que Pablo le hace notar a Timoteo que iba a sufrir aflicción. Versículo 11. Persecuciones, sufrimientos como los que me aquiecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí?
y de todas ellas me libró el Señor. Una promesa, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El versículo 13 dice que va a haber también engañadores, fíjate. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero también nos dice que Timoteo era un buen ejemplo. Fíjate, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y fíjate, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, Pablo acaba de hacer notar a lo largo de la carta que las escrituras son útiles para hacer a la persona sabia con respecto a la salvación. Esto era una lección que Timoteo ya había aprendido tiempo atrás, desde su niñez. Pero ahora lo que Pablo quiere hacer hincapié es en la función crucial de la revelación escrita de Dios, de la palabra de Dios, para su ministerio en el tiempo presente. La función crucial para su día a día. La función crucial para su tarea ministerial. Por ello, Pablo le recuerda a Timoteo que toda escritura es inspirada, theopneustos, exhalada por Dios. Esto quiere decir que las palabras de Dios fueron dadas a través de hombres dirigidos, movidos por el Espíritu Santo. De manera que en los escritos no hay error. La palabra de Dios es infalible, inerrante. No hay error, no conduce al error. Y esa toda escritura da la idea de cada palabra. Esto es la inspiración verbal plenaria. Cada palabra, toda la escritura, los manuscritos originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son exhalados por Dios. Además, la palabra de Dios es útil. Fíjate, y esto es una palabra maravillosa, es útil. ¿Útil para qué? Bueno, Pablo confirma la utilidad de la palabra de Dios para todo aspecto del ministerio. Lo era para todo el aspecto del ministerio de Timoteo, cualquiera que fuera, y también lo es para todo aspecto de nuestro ministerio. Para cualquier ministerio, la palabra de Dios debe ser central. Así que si estás dando o recibiendo consejería, no hay mejor una consejería que esté centrada en la palabra de Dios. Si estás conociendo, aprendiendo cómo guiar tu familia, no hay mejor manera de hacerlo que estando centrado en la palabra de Dios. Si estás buscando cómo ser un buen gestor en la economía de tu hogar, no hay mejor manera de hacerlo que estando centrado en la palabra de Dios. Y así en cada aspecto de tu vida. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios debe ser central para todo aspecto del ministerio. Y dice que es útil, fíjate para qué lista. En primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar. Es decir, para instruir a los creyentes en las verdades de Dios. Esa palabra didascalia no se refiere al proceso o método de enseñar, a cómo hacerlo, sino que se refiere al contenido. La tarea fundamental en el ministerio pastoral de Timoteo, en el ministerio pastoral hoy en día, es enseñar. Pero también en el liderazgo del hogar debemos enseñar. Y para ello la palabra de Dios es útil y la palabra de Dios debe ser central.
Sigue esta lista y dice que la palabra de Dios es útil para reprender. La palabra de Dios es útil para reprender a los que están en pecado. Es útil para reprender, para convencer de un mal comportamiento o de una falsa doctrina. Además, haciéndolo en amor y sometidos a la autoridad de la palabra. La palabra de Dios es útil para reprender. Sigue la lista y dice que la palabra de Dios es útil para corregir a los que están en error. Y es la misma idea que vemos en 2 de Timoteo, un poco antes, capítulo 2 y versículo 25. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. La palabra de Dios es útil para corregir. Y además, sigue esta lista y dice que es útil para instruir. Paideia, literalmente, la instrucción de niños, de críos. Dice instruir en justicia. Esto es guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios. Para esto es útil la palabra de Dios. Más allá de nuestros consejos, más allá de nuestra experiencia, la palabra de Dios es útil para mostrar la senda, el camino de Dios. Así que, queridos hermanos, para todos estos ministerios y para muchos más, la palabra de Dios es provechosa, es útil y por ello debe de ser central en el ministerio y en nuestras vidas. Y tremendamente interesante esto. Fíjate cómo sigue el texto. A fin de que el hombre de Dios, es decir, con la palabra, el hombre de Dios, es decir, uno que provee liderazgo espiritual a otros, está artios, está completo, capacitado, preparado en el sentido de ser capaz de llenar todas las exigencias. Esto es tremendo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está completo, no va a necesitar nada más para proveer ese liderazgo espiritual sobre otros, más allá de la palabra de Dios. Y para enfatizar aún más esta enseñanza, Pablo añade, equipado, o como traduce Reina Valera del 60, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo, queridos hermanos. Vemos cómo las Escrituras capacitan. Y probablemente, estoy seguro que hemos meditado estos versículos, hemos estudiado estos versículos, pero son una fuente de ánimo para nosotros, que nos empuja, que nos ayuda a acudir a la palabra de Dios en momentos de debilidad, en momentos de desasosiego, pero también en momentos de gozo, de guía, de proveer liderazgo en nuestras familias, en nuestros hogares, para nuestros hijos. Todo eso debe ser centrado en la palabra de Dios. Pablo confiaba en que Timoteo estaba comprometido con las Escrituras y que dependía de ellas. Pablo lo sabía, pero confiaba aún más en la capacidad de Dios para suplir todas las necesidades de Timoteo por medio de su palabra. Y por eso le dice, mira, Timoteo, la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto. Y no necesitas nada más. Y estando en estos versículos, y aunque es algo que hemos estudiado en varias ocasiones, es interesante que nos paremos a resaltar 3 cualidades de la palabra de Dios que hacen que deba de ser central en nuestra vida personal, familiar y eclesial. 3 cualidades de la palabra de Dios que vamos a ver brevemente en estos versículos. La primera cualidad que vemos en estos versículos es la cualidad de autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad espiritual definitiva. La idea de ser inspirada por Dios le confiere la autoridad divina. Si Dios es el dador de la palabra,
Si Dios es el emisor de la palabra, si es inspirada por Dios, exhalada, entonces, queridos hermanos, tiene la autoridad divina. Esto es una autoridad suprema, es una autoridad total, que está sobre todo. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y la palabra de Dios, en autoridad divina, está por encima de cualquier manual, está por encima de cualquier experiencia humana, de cualquier consejo humano, de cualquier guía espiritual. Es la voz de Dios. Y ante esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, debemos obedecerla. Primera de Juan y otros textos del Nuevo Testamento nos apuntan a esta verdad aplicativa. Si es la voz de Dios, si tiene conferida autoridad divina al ser palabra exhalada por Dios, nuestra respuesta es obedecerla. Siempre pienso, y será por deformación profesional, en el ejemplo de una voz militar, una orden militar. Es algo que no se cuestiona, es algo que se asume como propio y es algo que se cumple. En esta misma idea, debemos someternos a la autoridad de la palabra. Y por implicación, queridos hermanos, si tiene la autoridad divina, como mencionamos anteriormente, la palabra de Dios es inerrante e infalible. Esto quiere decir que la palabra de Dios es verdadera. Y si la palabra de Dios es verdad, entonces es digna de toda confianza. Digna de toda confianza. En segundo lugar, vamos a ver que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Proverbios capítulo 30, el Salmo 19 y el Salmo 119 hacen afirmaciones poderosas de la palabra de Dios que la apartan de cualquier otra instrucción religiosa. No estamos hablando de un catecismo que debamos seguir. No estamos hablando de una guía espiritual dada por hombres que debamos seguir, sino que estamos hablando de la voz de Dios poderosa. Y la palabra, queridos hermanos, es eficaz. Y es eficaz porque afecta dramáticamente a la vida de las personas. Hemos visto anteriormente en cuántas áreas es útil la palabra de Dios, en cuántas áreas tiene un poder útil. Así que la palabra de Dios tiene poder. Hay un texto precioso en Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, que seguro conocéis y probablemente esté ahí también marcado en vuestras Biblias, y que habla de este poder y de esta eficacia de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No es cualquier manual. No es un librito para tener ahí guardado en una estantería, sino que es la palabra poderosa y eficaz de Dios. Bueno, y si es poderosa como aplicación para nosotros, no busquemos fórmulas más atractivas. No busquemos fórmulas atractivas para hacer que la gente pueda, de alguna manera, acercarse a la palabra de Dios. Fórmulas que dejan en un segundo lugar a la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Otra aplicación para nosotros: no la alteremos. No alteremos la palabra de Dios. No añadamos, no quitemos nada que no nos convenga conforme a nuestro juicio.
sino hagamos una interpretación correcta del texto bíblico. Y una aplicación más, confiemos en su poder. Si decimos que la palabra de Dios es poderosa, entonces confiemos en su poder. Fíjate lo que dice el Salmo 19, los versículos 7 y 8. Un salmo precioso y unos versículos preciosos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Y hay una tercera cualidad más que emana de este pasaje que veíamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Y esta la vemos en el versículo 17 y es un versículo maravilloso. Fíjate, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. No debemos añadir nada más. No debemos incorporar filosofías. No debemos incorporar psicologías del siglo XXI. No debemos añadir fábulas, experiencias propias, experiencias eclesiales, sino que confiemos en que la palabra de Dios es suficiente, porque ella, como veíamos anteriormente, hace completo, capaz, totalmente equipado al hombre de Dios. Si verdaderamente creemos esto, ¿por qué tantas veces nos cuesta obedecer? Y por eso fíjate cómo sigue esta carta. Sigue Pablo escribiéndole a Timoteo y fíjate lo que dicen los versículos 1 al 8. Te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En estos 8 versículos, Pablo llama a Timoteo a llevar a cabo la misión principal de su vida, que es la misión principal de todo hombre de Dios: predicar la palabra siempre. Fíjate bien, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Le dice: joven Timoteo, la predicación de la palabra de Dios tiene una prioridad solemne. Tiene una prioridad solemne, es esencial, es urgente. Y por eso el versículo 1 lo ensalza de esa manera. Fíjate, te encarezco solemnemente.
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Está ensalzando aquello que va a decir en el versículo 2. Predica la palabra. Y además le dice, hazlo con paciencia, a tiempo y fuera de tiempo. Y esto da la idea de hacerlo constantemente, sin desfallecer, con ánimo constante. Y sigue Pablo a partir del versículo 3 y le subraya que es urgente, que es esencial, que tiene una prioridad solemne, porque hay una realidad. Y es la realidad de que van a venir tiempos en que la gente no va a querer escuchar, que se van a ir a los mitos, que van a apartar sus oídos de la verdad, que van a seguir la corriente de este mundo. Va a haber tiempos difíciles, tiempos adversos, en los que las personas creerán que la palabra de Dios ha pasado de moda. Falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Te suena todo esto? Colosenses 2:8 dice que no nos dejemos influir por filosofías, por tradiciones humanas y no según Cristo. Y dice, ante toda esa circunstancia, tú, versículo 5, tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Esa es tu misión, ese es tu llamado, joven Timoteo. Y ahora dice, y aquí está la maravilla, versículos 6 al 8, que la palabra de Dios sea el centro, va a tener una repercusión, va a tener una recompensa. Que tú andes peleando la buena batalla, que andes predicando la palabra, va a tener una buena recompensa. Este es el epitafio triunfante que deja aquí Pablo. Dice, yo ya estoy derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Fíjate, tremendo, versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como resultado de su fidelidad en el cumplimiento de su deber, Pablo no temía comparecer ante el Señor, ante el juez justo, sino que lo que vislumbraba era la recompensa en forma de corona. Tremendo. Queridos hermanos, esto es una palabra de ánimo. Es una palabra que nos debe animar. Animarnos a posicionar la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. La palabra de Dios debe ser central en nuestra vida. Debe ser central en la vida de la iglesia. Debemos acudir a ella para ser sabios. Y no solo oírla, leerla, sino llevarla a la práctica en obediencia. Debemos meditar en la palabra de Dios. Y meditar implica pensar con cuidado en las verdades que están reveladas en su palabra. Debemos poner atención en la palabra de Dios, pensando en las implicaciones que ésta puede tener para mi vida. La meditación de la palabra no tiene un propósito ajeno a nosotros mismos, sino que tiene el propósito de que nuestro andar como hijos de Dios sea próspero en la tarea que Dios te ha llamado a cumplir. Así que debemos de intentar ser disciplinados en estar expuestos a la palabra. No solo escuchar predicaciones, que es bueno, el Señor nos ha bendecido con medios digitales que nos permite escuchar predicaciones a diario, casi cuando queramos, pero también debemos leer cada día la palabra, intentar apartar un tiempo para estar en la palabra. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué, no se aparten de ti el libro de la ley,
sino que en él medita de día y de noche. Así que leamos, meditemos, estudiemos la palabra, la verdad de Dios, y sometámonos a ella en obediencia. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder y es suficiente. Verdaderamente necesitamos de la revelación de Dios. Dependemos de ella para crecer en santidad. Debemos estar cerca de la palabra de Dios. Y cada día debemos dar gracias a Dios por su palabra. Diariamente. Porque no nos dejó solos. No nos dejó sin rumbo. No nos dejó sin una guía. Sino que tenemos el manual perfecto, la guía perfecta para afrontar cada aspecto de la vida y del ministerio. Y es fundamental que todo lo que hagamos, lo hagamos con el fundamento, con la base en la centralidad de la palabra, reconociendo a Cristo como Señor y todo para la gloria de Dios. Que no se quede en un mero conocimiento, sino que podamos verlo y aplicarlo de manera práctica. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdona tantas veces como podemos llegar a verla como algo rutinario, como algo que está ahí y que es bueno leer. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a entender que tu palabra es tu voz, es palabra inspirada por Dios, tiene poder, es suficiente, no contiene ningún error. Y ayúdanos, Señor, a que verdaderamente pueda ser central en nuestra vida, en la vida de nuestros hogares, en la vida de la iglesia. Que cada área, cada aspecto, cada ministerio, Señor, pueda estar centrado en la palabra y que no nos desviemos, Señor, buscando cosas más atractivas, cosas humanamente más agradables, desconfiando así del poder de tu palabra, de la suficiencia y del carácter perfecto de ella. Señor, te damos gracias porque no nos dejaste solos, sin rumbo, perdidos, sino que la guía perfecta para afrontar cada aspecto de la vida, cada aspecto del ministerio está en nosotros. Un libro poderoso de principio a fin. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de tu palabra, a ponerla en un lugar prioritario, más allá de cualquier consejo humano, más allá de cualquier experiencia, fábula. Señor, y es por medio de tu palabra como tú te revelas y cómo podemos, Señor, llegar a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por la salvación que recibimos en Cristo. Gracias, Señor, por ser alumbrado por el Espíritu Santo y poder discernir estas preciosas maravillas de tu palabra. Guía, Señor, ahora también este tiempo de oración, los unos por los otros, Señor, y que estas verdades puedan permanecer en nuestras vidas diariamente, en nuestra familia y en la iglesia. Todo esto oramos en tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.